Dios quiere que usted tenga en el día de hoy una fe de quilates. Más de 4 décadas dedicadas a la evangelización del mundo. Yo le estoy diciendo estas palabras para que usted fundamente su fe en realidades, en estas realidades eternas. Su contribución a la literatura cristiana hace evidente su compromiso con el Señor de hacer discípulos y formar ministros. La oferta del Señor a nuestras vidas es que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea fortalecida. Escuchemos al doctor Díaz Pavón en Para que el mundo crea. Reciba la paz del Señor con mi salud. Cuánta alegría compartir con ustedes y continuar con la serie que comenzamos en el día de ayer, Fe de Padres. Estuvimos hablando un poquito acerca de la paternidad y hablamos sobre de quién son los hijos, quién tiene la responsabilidad de los hijos, y dijimos que ser padre era un acto de fe. La paternidad es una expresión de fe. Sin fe es difícil criar hijos. Sin fe es difícil darle a los hijos lo que los hijos necesitan. Por otro lado, si hay algo que tenemos que enseñar a nuestros hijos, es fe. Hoy quiero añadir un pasaje de las Escrituras a lo que tuvimos en el día de ayer. Ayer nosotros leímos en Proverbios capítulo 22 ese famoso, conocido de todos, versículos que dice: instruye el niño en su camino y aún cuando sea viejo no se apartará de él. De hecho, leímos en la Nueva Versión Internacional que dice: instruye al niño en el camino correcto. Y esa es la idea, ¿verdad? Instruye al niño en el camino correcto. Y aún en su vejez no lo abandonará. Cuando somos capaces de educar, de enseñar la verdad. Y ahí entra el gran conflicto que estamos teniendo con autoridades gubernamentales que llegan a creer que ellos tienen más autoridad sobre sus hijos que usted. Pero sus hijos, Dios se los confió a usted. Y se los confió para que los eduque para Dios, para que los forme para Dios. Nuestros hijos, claro, mi esposa y yo ya estamos en la etapa de decir nuestros nietos, porque ya nuestros 3 hijos, cada uno de ellos tienen sus hijos. Y estamos asistiéndolos a ellos en la tarea de educar los hijos que Dios le confió. Tener hijos es recibir de Dios esa confianza, recibir de Dios esa preciosa encomienda, ese precioso encargo para que nosotros le eduquemos y le formemos uno de los hijos de Dios. De modo que mis hijos son más de Dios que míos. Y creo que debo arriesgarme a decirle a usted que sus hijos también son más de Dios que suyos. Añado un pasaje a nuestro diálogo, a nuestra conversación en el día de hoy. Está en la carta que Pablo le escribe, que Pablo dirige a los Efesios. Es el capítulo 6 y los versículos que vamos a leer son los versículos del 1 al 4. Hijos, dice el versículo 1, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. 3 declaraciones que hace ese versículo: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. 3 cosas. Allí hay un hecho, allí hay una razón y allí hay una forma. El orden es hecho, forma y razón. ¿Cuál es el hecho que se menciona en este versículo? El hecho es obedecer. Hijos, obedecer. Sí, es a los padres, pero el hecho, obedecer, está establecido. Allí no hay discusión ninguna, es un hecho. Todo hijo ha de obedecer.
No hay por qué discutir si papá se lo merece o si papá no se lo merece. Si mamá tiene la sabiduría o si mamá no tiene la sabiduría. Allí hay un hecho establecido y es que los hijos han de obedecer a los padres. Yo sé que los hijos crecen, yo sé que los hijos desarrollan criterios, sabiduría, llegan a ser adultos y ellos también llegan a ser padres. Pero aquí está hablando de la formación de nuestros hijos, de la formación de nuestros niños. ¿A quién han de obedecer nuestros hijos? ¿Con quién es el primer compromiso? El primer compromiso no es con el vecino. El primer compromiso no es con los abuelos. El primer compromiso no es con los tíos. El primer compromiso no es con las instituciones eclesiásticas, tampoco con las gubernamentales. La primera autoridad sobre un niño no es la policía. La primera autoridad sobre un niño no es el alcalde, ni el gobernador, ni el presidente, ni son los senadores, ni los representantes. No son. No es el diputado. No lo son. La primera autoridad en la vida de un niño es papá, es mamá. De pura coincidencia, si es que hay coincidencias. Ayer estaba viendo yo a una persona que hablaba a través de la televisión y estaba intentando restar autoridad a un padre sobre su hijo, diciendo que, ¿y quién dijo que ese padre tiene la sabiduría, el conocimiento, la experiencia para guiar a esa criatura? Bueno, le voy a dar un voto de aceptación, le voy a dar crédito, voy a decir que en algo tiene razón, que en este planeta, que en este mundo, que en nuestra sociedad hay malos padres, sí, hay malos padres. Que hay padres que asesinan, sí los hay. Que hay padres que llevan a los hijos a la adicción, al alcoholismo, sí los hay. Que hay padres que no cumplen su responsabilidad y otra vez estoy diciendo padres refiriéndome a los progenitores, ambos, masculino, femenino, es padre y madre, esos padres. Hay padres que no cumplen su tarea, sí. Hay padres que lo hacen muy mal, sí, lo hacen muy mal. Ella utilizaba, esta señora, ese argumento para decir que no se le puede ceder esa autoridad a los padres. Momento, en primer lugar, nadie nos está cediendo a los padres esa autoridad. Esa autoridad la tenemos de Dios, es un derecho. Dios nos confió esa autoridad. Los padres tienen autoridad sobre los hijos. Yo voy también a aceptar que hay circunstancias extremas cuando los padres violan las leyes, agrediendo y haciendo daño a los hijos. Hay situaciones extremas donde tendríamos que aceptar, y en efecto se acepta, que otras autoridades intervengan para salvar a las criaturas, a los niños. Pero de eso no es que estamos hablando. Estamos hablando de que el gobierno quiere intervenir para que usted no le pueda enseñar a su hijo la diferencia entre lo bueno y lo malo. Que usted no pueda educar a su hijo para ser verdadero hombre o verdadera mujer a su hija. Que usted tiene que permitir que en el colegio le enseñen cómo elegir si es hombre o si es mujer. Ser hombre o ser mujer no es una elección. Ser hombre o ser mujer es una realidad biológica y entonces nuestra realidad psicológica aprende de allí, de lo que Dios estableció y aquello que Dios nos hizo. Dios me hizo hombre, mi cuerpo lo dice y yo tengo que aprender a ser un hombre de bien. Y tengo un modelo de hombre en Jesucristo,
Amén. Jesucristo es un modelo de la verdadera hombría, ¿sí? Y aprendo de él. En segunda instancia, el próximo modelo que Dios puso delante de nosotros es a papá. Papá nos enseñó. Okay. Claro, alguien va a decir, pero papá no es el padre perfecto. Es verdad. El psicólogo tampoco es el padre perfecto. El alcalde tampoco es el padre perfecto. El senador tampoco es el padre perfecto. Perdonen mi pelea en este día, pero cuando alguien me dice que yo no soy el padre perfecto para mis hijos, yo tengo que mirarlo serio y preguntarle, ¿y quién es el padre perfecto? ¿Usted? ¿Quién es el padre perfecto? No existe ese padre perfecto, pero existe el padre que Dios designó. Yo puedo estar de acuerdo o no con el alcalde de mi ciudad, con el gobernador de mi estado, con el presidente de mi país. Yo puedo estar a favor o en contra, pero yo tengo que aceptar que ahí hay un presidente que fue el presidente designado, que ahí hay un gobernador que fue el gobernador designado, que ahí hay un alcalde que fue el alcalde designado. Y el hecho de que yo no esté de acuerdo con él no me da autoridad para pedir que lo quiten y que lo saquen de allí porque no me gusta lo que hace. Cuando él viola la ley, cuando él comete un delito, entonces tenemos recursos para hacer ciertas cosas. Pero de otra forma, cuidado, estamos violando esa autoridad de Dios. Yo quiero establecer esto con fuerza. Dios colocó a los padres como autoridad sobre los hijos. Y este versículo establece, número 1, el hecho. Hay que obedecerlos. Y lo segundo, establece una forma. ¿Cómo he de obedecerlos? Ahí dice, en el Señor. La idea ahí es como Dios establece, como Dios ha determinado. En el Señor es como Dios quiere, conforme a las Escrituras, conforme a la palabra de Dios. La idea es como agrada al Señor, como agrada a Dios. Cómo hemos de obedecer a nuestros padres, cómo glorifica a Dios. Así es que esto no incluye conductas pecaminosas, eso no incluye depravación, pero dice que Dios tiene una manera establecida. ¿Dónde está esa manera establecida? En la Biblia. Bien, del primer versículo, que es el 1, hijos, obedeced en el Señor, he hablado de dos cosas. De el hecho, que es obedecer, y número 2, de la forma, que es en el Señor. Todavía debo hablar sobre la razón. Hay una razón para esto. De esa razón voy a hablar cuando regrese de esta pausa. Pero quiero recordarles que el número telefónico en nuestra oficina está a su disposición, que hay hermanos y hay hermanas recibiendo su llamada, recibiendo su comunicación, tomando notas de su petición y me las pasan para que yo ore por esas peticiones. Por favor, haga uso del teléfono 305-228-9697. 305-228-9697. También puede utilizar las redes sociales para comunicarse con nosotros. Este programa sale originalmente a través de esta estación de radio, pero luego está en YouTube. Usted puede oírlo y verlo en YouTube. Y mi canal en YouTube es Pastor Díaz Pavón. Vaya allí, suscríbase a ese canal y vea los mensajes, las enseñanzas, las predicaciones que compartimos a través de él. En YouTube, Pastor Díaz Pavón. Vamos a la pausa. Continuamos en Para que el Mundo Crea. Soy el Pastor Díaz Pavón y es mi alegría, mi gozo compartir con usted en este programa diariamente para que el mundo crea. La idea es compartir principios bíblicos, animarle un poco, orar con usted, orar por sus necesidades, interceder por proyectos. Así es que todo motivo de oración que pueda tener, hágamelo llegar. 305, número telefónico,
228-9697 o simplemente a través de las redes sociales. Estoy trabajando con el primer versículo en el capítulo 6 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y dije que hay tres cosas, tres declaraciones aquí. La primera es un hecho, la segunda es una forma y la tercera es la razón. El hecho: es necesario obedecer a los padres. Obediencia. Hay que obedecer. Dios dijo que la autoridad es papá, la autoridad es mamá, y los hijos hemos de obedecer. La segunda es la forma, y la forma pretende de alguna manera diagramar la forma en que vamos a obedecer, establecer unas normas, establecer unas reglas. La idea de la forma es regular lo que hacemos, de modo que no está diciendo obedezcan de forma incondicional a los padres, no importa la locura que los padres decidan hacer. Eso no es lo que dice allí. Como tampoco es lo que dice cuando dice que debemos obedecer a las autoridades. Algunas personas utilizan esos versículos de forma desbalanceada y con poco juicio. Siendo escasamente juiciosos, entonces pretenden que hay que obedecer a las autoridades civiles, legales, a la policía, hay que obedecer al gobierno, pero la Biblia está llena de ejemplos donde las autoridades deciden en contra de Dios, y cuando la ley de los hombres violenta la ley de Dios, tenemos que ser fieles a Dios antes que a los hombres. Así es que volvamos aquí. Ya establecimos el hecho. La segunda cosa que establecimos fue la forma. ¿De qué forma vamos a obedecer a nuestros padres? En el Señor. Así es que papá y mamá han de ocuparse de caminar en el Señor. Papá y mamá deben ocuparse en el estudio de las Escrituras, en el estudio de la Biblia, para que sean las Escrituras las que modifiquen, establezcan, regulen, diseñen. ¿Sí? Allí está el diseño de Dios de qué cosa es ser padre, qué cosa es ser madre. Ocasionalmente alguna persona se acerca y dice, cuenta la historia personal o de otra persona, de otro individuo, de cómo un padre se convierte en un abusador y golpea al hijo, a la hija, les pegan excesivamente, hablan de un niño que llevaron al hospital con un brazo fracturado, con golpes en el cuerpo, con sangre en la cara. Y entonces dicen, pero es su padre y tiene que obedecerlo. No, ese no es un padre, ese es un verdugo. Ese señor no se llama padre, ese señor se llama abusador. Esa persona ha excedido su autoridad y Dios no lo colocó en la vida de ese niño para que lo tratara así. Esa no es la función de un padre. La función de un padre es sostener, orientar, educar, enseñar, guiar, ser ejemplo. Es hermosa la función de los padres, no es de verdugo. Cuando un padre abusa, cuando un padre viola las normas y las reglas, pierde autoridad. Pierde autoridad. Dios va a proteger a esa criatura entonces de otra forma. Ya hablamos del hecho, obedecer. Ya hablamos de la forma, en el Señor.
y definimos esa forma diciendo que en el Señor significa como agrada al Señor, como al Señor le gusta. De tal manera que todo padre debe procurar que Dios esté feliz, que Dios esté alegre con la manera en que yo estoy tratando, educando, formando, corrigiendo, enseñando a mis hijos. La tercera cosa que este versículo establece es una razón. Vuelvo a leer. Hijos, obedeced en el Señor. ¿Sí? Obedeced el hecho. En el Señor, la forma, a vuestros padres, porque esto es justo. Esto es justo. Aleluya. Dios establece el criterio de justicia. ¿Por qué debemos obedecer a nuestros padres? Porque es justo. ¿En qué sentido esto es justo? Bueno, esa justicia en la que el creyente, en la que el Hijo de Dios debe vivir. La justicia en la que el Hijo de Dios debe vivir honrando a las autoridades, respetando, bendiciendo a esas autoridades. Estamos hablando de justicia divina. ¿Es justo hacer lo que Dios nos ha mandado hacer? ¿O lo justo es vivir conforme a nuestros caprichos? No podemos vivir conforme a nuestros caprichos. La justificación en la cual nosotros vivimos es la que Dios nos da. Para hablar de justicia divina tenemos que remitirnos al Calvario. Porque si no vamos al Calvario, entonces justicia es ¿qué cosa? Lo que me merezco. Me merezco castigo. Pero Mi Jesús, te amamos, mi Jesús, oh, oh,
mi Jesús. Oh, oh, mi Jesús. Oh, oh, mi Jesús. Oh, oh, este es mi lugar. Este es mi lugar. Aquí me quedaré. Contigo permaneceré. Este es mi lugar. Este es mi lugar. Aquí me quedaré. Contigo permaneceré. Aquí nuevamente con ustedes en Para que el Mundo Crea. Estoy en este segundo versículo de los 4 que queremos cubrir en el capítulo 6 de la carta a los Efesios. Nuestro tema en esta serie es fe de padres. Los padres han de tener fe y han de impartir esa fe a sus hijos y han de enseñarla. Así es que he estado trabajando esa relación. Ya vimos el versículo 1, estamos en el versículo 2 de esta carta, donde Pablo nos hace recordar que el primer mandamiento con promesa es el de honrar padre y madre. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y dijimos que Pablo está citando del Antiguo Testamento el libro de Deuteronomio, que es el libro que repasa lo que han dicho los otros 4 libros. Ya se había hablado, ya se habían establecido las leyes y Deuteronomio las está retomando ahora para poner en orden algunas cosas y refrescarnos la memoria y abundar acerca de algunos detalles. Capítulo 5 de Deuteronomio, versículo número 16. Lo voy a volver a leer porque me parece que tendríamos que ver tanto en este versículo. Podríamos hacer varios programas de él solo. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová Dios te ha mandado. Como Jehová Dios te ha mandado. ¿Qué establece esa declaración? Que honra a tu padre y a tu madre es una orden, es un mandamiento que lo ha establecido Dios. No lo han establecido los hombres, no es un asunto de la sociedad. La sociedad puede decir ahora que los padres no son la autoridad. Bueno, ustedes lo pueden establecer. Dios sigue diciendo que los hijos han de honrar a los padres. La sociedad, la ley de los hombres puede establecer que un hijo debe primera fidelidad al Estado. En algunos sistemas políticos se establece así. Los hijos, los niños son del Estado, son propiedad de la nación, son la riqueza de la nación. Que son la riqueza de la nación, no lo dudo, pero no son propiedad del Estado. Dios se lo dio a papá y a mamá, no se lo dio al Estado, no se lo dio a la nación, se lo dio a los padres. Y si se lo dio a la nación, se lo dio a través de los padres y respetando esa autoridad. El versículo dice claramente: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado. ¿Se dio cuenta, hijo, que no es una recomendación de Dios, sino un mandamiento? Y que eso de honrar en las Escrituras tiene que ver con dinero, no solamente con pensamientos e ideas. Honra a tu padre y a tu madre. Eso es decir que en efecto ese es mi papá y que en efecto esa es mi mamá. No. Honrarlos tiene que ver con cumplir nuestras responsabilidades para con ellos. Tenemos una responsabilidad para con papá y mamá. Y esa
honra, no puedo decir, no pude honrar a papá ni a mamá, porque ese dinerito con que los iba a honrar lo usé para comprarme un carro. No funciona así. Lo usé para pagar el alquiler. No funciona así. ¿Sabe usted que cuando usted era un niño, papá y mamá se quitaron de la boca para bendecirlo a usted? Es justo que usted se quite de la boca para bendecirlo a ellos ahora que están en necesidad. Papá y mamá dejaron de vivir como hubiesen vivido si no tenían hijos, pero porque nos tenían que educar, alimentar y cuidar a nosotros, entonces se privaron de ciertas cosas. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado. Pastor, pero mi papá y mi mamá no fueron tan buenos conmigo como usted está describiendo. Bueno, si usted no tuvo la dicha ni la gracia de tener unos padres buenísimos, bueno, enséñalos ahora, hónrelos ahora a ellos para que pues despierten de su condición, ministrelos ahora. Esto es un mandato de Dios, no importa cómo ellos hayan sido. ¿Y cuál va a ser su recompensa? Mire lo que dice el versículo. Para que sean prolongados tus días, prolongados, extendidos, alargados tus días. ¿Qué más dice? Y para que te vaya bien. A ver, si no le convencí con que su padre se lo merece, si no le convencí, o sus padres se lo merecen, si no les convencí con que es un mandato de Dios, mire la recompensa de hacerlo. Número 1, que sus días sean prolongados. Usted puede decirle a Dios, yo estoy honrando a papá y a mamá, prolóngame los días. Ojo, ahí no dice que usted va a vivir 150 años, pero sus días son prolongados. Cuando un hijo es buen hijo y trata a sus padres como debe, es posible que si se iba a morir a los 30, se muera a los 35. Dios se lo prolongó, Dios le extendió y le extendió calidad de vida, no solo cantidad de años, pero le dio algo en esa relación con sus padres que es maravilloso. Yo tuve época de crisis en mi relación con papá. Resolver, aclarar eso, le dio a la relación